estuvimos hablando y usted tiene historias buenas que le han pasado. Entonces, no sé, empecemos con el primer suceso que le pasó. Bueno, viejo Eduardo, a lo largo de mi vida he pasado muchas experiencias paranormales. Recuerdo que la primera experiencia paranormal tenía por ahí unos 12, 13 años, cuando vivía con mis abuelos. Mis abuelos siempre vivieron en el campo, la mayor parte de su vida fueron campesinos. Recuerdo de que, sí, por ahí tenía unos 12, 13 años, mi abuelo tenía una finca, pero estaba muy retirada del pueblo, por allá unas 2 horas más o menos. 2 horas del pueblo. 2 horas del pueblo, sí. O sea, era una vereda. ¿Sí? No, ¿Algo así? ¿No? no, era una finca, pero estaba, o sea, muy lejos de la civilización, por decirlo así. Sí. No habían casas cercanas. Recuerdo era tarde noche, por ahí poco más de las 6 de la tarde, estaba entre oscuro y claro. Recuerdo que pues que estábamos así, me encontraba con mis 2 abuelos, mi abuela, mi abuelo, y de pronto yo estaba así y escuché como cuando una persona está cortando un árbol. Cuando una persona está cortando un árbol con un hacha, se escucha lo que es el golpe de la hacha, y luego cuando el árbol se parte y se cae, ¿sí? Un árbol grande. Sí. Recuerdo que me llamó mucho la atención y me retiré un poco de la casa. Recuerdo la casa estaba entre 2 quebradas. Recuerdo que ese día me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque, como le digo, estaba entre oscuro y claro. Y como nosotros estábamos muy retirados de la civilización, por decirlo así, recuerdo que le pregunté a mi abuelo y mi abuelo me respondió. Me dijo, eso debe ser alguien que está cortando leña. Pero yo a esa edad, ya casi 13 años, pues no le creí. ¿Por qué? Porque a esa hora en el campo ya estaba más oscuro que claro. Sin embargo, bueno, le dije a mi abuelo me dijo de que de pronto era alguna persona que estaba cortando leña. O sea, digamos, si él dijo eso es porque era normal por ahí, o sea, ¿habían más fincas alrededor de la de su abuelo? Sí había más fincas, pero estaba muy lejos. Nosotros, esa finca estaba ubicada, o la casa estaba en una serranía que se llama Serranía de Pájaro. Qué pena interrumpirlo. Yo creería que su abuelo de pronto ya sospechado sabía, ¿no? Por como lo dijo, eso debe ser alguien, pero si estaban retirados de otra finca, yo creo que para él era normal, o sea, yo creo que él ya sabía. Sí, claro, él lo hizo de pronto con la intención de que yo no me asustara. Pero sin embargo, yo ya a esa edad, pues yo no le creí. Al día siguiente yo me levanté temprano y me acerqué donde yo escuchaba el ruido y no encontré ningún árbol cortado ni nada. Bueno, pasó ese segundo día. Al llegar nuevamente la tarde, volví y lo escuché. Caminé un poco más. Recuerdo que había una quebrada como a algunos 50 metros de la casa. Caminé un poco, acercándome a donde escuchaba el ruido. Pero cuando me acerqué, el ruido se escuchaba más lejos. Volví, caminé y el ruido se escuchaba más lejos. Entonces me devolví. Cuando me devolví le pregunté a mi abuelo, o más bien le dije a mi abuelo, abuelo, por ahí no hay nadie. Entonces fue cuando mi abuelo me dijo, no tengas miedo, ese es el hachador del otro mundo. La verdad me causó mucha intriga y le dije que qué era. Y él me dijo que era normal que en esos bosques que llevaban muchos años sin ser talados se escuchara eso. Y de ahí, Edward, todas las tardes, al caer la noche, poco más de 6 de la tarde, se escuchaba
Se escuchaba, yo escuchaba cuando se estaba cortando el árbol, o sea, el golpe de la hacha contra el árbol, cuando el árbol se partía y cuando hacía el estrupicio del árbol caía. Pero o sea, eso veía no esta- fue solo 1 o 2 días, sino que No. siguió Eso se repetía todas las tardes. por todas decir. las tardes. Sí sé cuánto tiempo duró allá con mi abuelo. Bueno, yo con mis abuelos, a mí me gustaba mucho el compartir con ellos. Yo, cuando eso yo estudiaba, cuando llegaban las vacaciones, yo desde que salía del colegio me iba para O allá, sea, eso para, fue en un para el periodo de campo. vacaciones. Sí. Y eso se repetía mucho. ¿Cuándo se fue acabando eso? A medida que se iban talando los montes. Pero eso se escuchaba todas las noches, todas las tardes se escuchaba. Al llegar las 6 de la tarde, ya se escuchaba. ¿Qué pasa? De que yo nunca le encontré pues, una razón lógica a eso. Una vez escuché que alguien me dijo que podría ser el eco que se quedaba. Pero la verdad, ¿Usted creía en eso? O sea, usted ya había tenido... Ah, bueno, bien que era la primera experiencia. Pero usted, o sea, ¿usted creía en eso y que dice que no le encuentra una explicación? sí. Ya lo tomó por el lado, esto es algo paranormal. esto ya algo paranormal porque no tiene ninguna explicación lógica. ¿Qué pasa? De que tú lo escuchas y se escucha fuerte, o sea, tú escuchas el golpe del corte fuerte, todo, cuando cae el árbol. Obviamente no ves nada, no ves cuando cae el árbol ni nada. Y cuando tú te vas acercando, cada vez lo escuchas más lejos. Y pues entre los mitos que en esa época se escuchaban, era que la intención de eso era perder a las personas. Por decir algo, tú escuchabas, te acercabas a ver, tú lo escuchabas más lejos. Y Eso te ibas acercándose, cuando venías a ver, pues estabas perdido. resulta que eso, hay dos cositas ahí, dos detalles. Uno, en el Huila, donde soy yo, se escucha mucho, también hay muchos mitos y leyendas. Uno de ellos es el pollo malo. No sé si usted por ahí lo haya escuchado. El pollo malo resulta que va relacionado con lo que usted acaba de decir. Eso nos pasó una vez, yo recuerdo una finca que estamos también cerca de Neiva. Mi mamá la estaba administrando con su marido en ese entonces. Y resulta que una noche, póngale tipo, no sé, 10, 11 de la noche, estábamos en la sala todos viendo televisión cuando se empezó a escuchar un pollo. Y entonces ahí se levantó el marido de mi mamá, o sea, el padre de mi hermano, y ellos salen con el hermano de él, el cuñado de mi mamá, que a ver, de una la escogieron, dijo, no, eso es el pollo malo. Entonces mi mamá, yo recuerdo que no se hallan por allá, no molesten con eso, no sé qué. De todas maneras prendieron las luces, la que queda hacia afuera de la casa, de la finca, como un tipo poste, lo prendieron, nada. Caminaron unos pasos y ellos contaron eso, que cada que ellos se sentían que se acercaba el sonido, supuestamente es porque estaba más lejos. O sea, cuando usted escucha el sonido muy cerca, está muy lejos supuestamente, algo así. Y entonces usted va acercándose y es para eso, para hacerlo perder. Hasta que ellos llegaron a una distancia, póngale, no sé, unos 200 metros y decidieron ya regresar. Pero me pareció curioso eso. Primero eso porque va relacionado. Y segundo, el tema del hachador. Usted dice, el hachador, ¿cómo es que le Sí. lo dijo? ¿El hachador qué? El hachador del otro mundo. Exacto. Primera vez que escuchó eso. Eso me pareció muy curioso. Sí, allá de hecho, pues los campesinos que ya de más edad ya estaban acostumbrados a escuchar. Yo los primeros días sí me daba un poco de miedo, pero después terminé acostumbrando. O sea, era normal escucharlo. Dice que cuando iba a cumplir 13 y que fue una época, en un periodo de vacaciones. De vacaciones. Luego, después de ese periodo, me imagino regresó a su casa. Después volvió y seguía, o solo fue esa época, en ese tiempo. Se escuchó por un periodo bastante largo. ¿Cuándo se dejó de escuchar? Cuando ya empezaron a talar todo eso,
todos esos montes para los cultivos. Mm. Ya se dejó de escuchar. Lo que pasa es que esos bosques tenían más de 180 años sin ser talados. Entonces no eran bosques vírgenes, pero sí tenían mucho tiempo. Pero una vez que obviamente fue deforestado todo eso, para el cultivo de la paja, para el ganado y todo eso, ya se dejó de escuchar. ¿Hay otra historia así como que quiera contarme? Bueno, Eva, la mayoría de sucesos así paranormales los viví en el campo. Sí, hay otra historia, pero bueno, te la voy a contar sí con mucho respeto, porque es algo personal. Pues en esa historia hace parte de un tío que falleció trágicamente. Sí. Y bueno, también hace muchos años también, tenía por ahí, sí, como 14, 15 años. Vivía con mis abuelos, o bueno, en ese tiempo estaba viviendo con mis abuelos. Resulta que nosotros teníamos un tío que le gustaba mucho la cacería. Era normal que cualquier día a medianoche se presentara allá en la finca, que llegara cazando. Recuerdo que una noche estábamos acostados. Resulta que estaba la casa. Había lo que era un camino y la entrada principal a la casa. Pero nosotros teníamos como una travesía que la utilizamos O sea, nosotros. está la carretera Sí, y está, digamos, la entrada principal hacia la casa. ¿sabes? Pero había otro desvío, en pocas palabras, para llegar a la casa, Sí, un atajo, como para no ir hasta la entrada. sí, ¿Sí? para cortar el camino. Ese atajo pues lo tomábamos nosotros, que era lo que vivíamos ahí. Y normalmente él, cuando llegaba de cacería anoche, él utilizaba ese atajo. Recuerdo que una noche estábamos acostados, como 9, 10 de la noche, estábamos despiertos todos, estábamos acostados, estábamos hablando. Recuerdo de que vimos una luz, o sea, una lámpara, que entró y venía por esa ruta que era el atajo. Recuerdo que mi abuela dijo, ya viene... Una lámpara, o sea, de esas que se utilizaban, como que se cogía así la lamparita acá como para... Bueno, te explico. Una lámpara, bueno, ya llamamos una lámpara. Normalmente los cazadores que hacen cacería de noche utilizan una lámpara en la cabeza. ¿Sí? Y nosotros íbamos cuando la lámpara, o sea, veíamos la luz cuando veníamos por el camino, ese camino que tomábamos nosotros de ataque. Recuerdo que mi abuela dijo, ya viene fulanito de tal. Todos pensamos que era él. Recuerdo que entre la entrada y donde estaba la casa, por ahí a mitad del camino de ese atajo, había una plaza de horno. ¿Qué es una plaza de horno? Es un lugar donde se quemaba la leña para hacer el carbón de leña. En la costa se utiliza mucho el carbón de leña para hacer los asados y todo eso. Recuerdo que había una plaza que era donde se quemaba esa leña, se hacía el carbón. Cuando nosotros vimos que la lámpara, calculamos que más o menos llegó donde estaba ese carbón, sentimos un disparo. Recuerdo que mi abuela dijo, llama tú. O sea, haciendo referencia a que ya había matado un conejo, que era lo que normalmente se mataba cuando salía uno de cacería de noche. En ese instante la lámpara desapareció. La lámpara desapareció. Creímos nosotros, bueno, nos equivocamos, no era él. Al día siguiente temprano, recuerdo que llegó un tío y nos llevó la noticia de que otro tío había fallecido en un accidente de tránsito. El que pensaban Que había llegado, que había fallecido la tarde
nosotros, como te dije ahorita, la casa estaba retirada, bastante retirada de la civilización. Nosotros hasta el día siguiente en la mañana que fueron y nos llevaron la noticia, fue que nos enteramos. Al día siguiente, una vez mi tío llevó la noticia, recuerdo de que todos viajaron y nos quedamos, se quedaron 2 primos y mi persona, nos quedamos cuidando la casa. Y ellos se fueron para el pueblo, para todo lo que fue el sepelio y todo eso. Recuerdo que cuando eran por ahí como las 2 de la tarde, yo estaba sentado con uno de mis primos. Estábamos sentados y de pronto miramos hacia la plaza de Horno y vimos un conejo. Nosotros salimos corriendo detrás del conejo y nos llevamos a los perros. Los perros también eran muy buenos cazadores. Y entonces los perros empezaron a perseguir el conejo. Nosotros veíamos cómo los perros perseguían el conejo y veíamos cómo el conejo pasaba para acá, pasaba para allá y los perros detrás. Y obviamente nosotros también detrás. En una, el conejo desapareció. Y entonces yo encuentro a uno de los perros con el conejo. Yo le quité el conejo, a lo que yo le quité el conejo al perro, el conejo estaba, o sea, teso como si ya tuviese más tiempo de muerte. Pero nosotros vimos cuando los perros persiguieron el conejo, como nosotros también nos perseguimos, nosotros vimos el conejo. Pero cuando le quitamos el conejo al perro, el conejo estaba teso, como si ya tuviera horas de muerte. Recuerdo que mi otro primo, que era mayor que nosotros, él había salido a una finca vecina, que era donde comprábamos la leche y eso, porque allá tenían lo que era el ganado. Recuerdo que cuando él regresó, nosotros le dijimos, y él no quiso comer del conejo. Él dijo, yo no voy a comer de ese conejo porque ese conejo está envenenado, porque mira cómo está ese conejo. Recuerdo que nosotros tomamos el conejo y con mi otro primo fuimos a la finca donde te digo de que era que buscábamos la leche y todo eso, que teníamos unos amigos allá también. Y allá los padres de nuestros amigos prepararon el conejo y nosotros nos comimos. Y mi primo, el que era mayor que nosotros, no lo quiso comer. Pues hasta la hora aquí estamos nosotros. Recuerdo que una vez también nos dijeron que ese había sido un regalo que él nos había dado. Porque precisamente nosotros vimos el conejo ahí donde nosotros escuchamos que se hizo el disparo. Donde vimos que hasta donde llegó la lámpara. Y entonces, pues también lo relaciono con esos sucesos paranormales porque sí, o sea, muy extraño todo. Él era el que tomaba ese atajo. Y vimos cómo la lámpara llegó hasta ahí, cómo hasta ahí se hizo el disparo. Y al día siguiente todo lo que pasó con el conejo. Que preciso en el mismo punto fue donde desapareció. El estado en que estaba el conejo. Ya estaba teso como si el conejo tuviera horas de muerto. Cuando nosotros vimos el conejo correr y lo perseguimos y todo eso. Entonces esa es como la segunda experiencia paranormal. Por eso lo digan como una especie, como que no sé, él como un regalo. Como una despedida, un regalo de parte de él. él. Me imagino que obvio, no sé, pues igual, la pregunta no se suena bruta, pero tonta la pregunta. En la costa también se ve mucho el tema de la brujería. Pues ¿por qué lo digo? Porque si nos vamos por el lado, por ejemplo, lo más conocido en Colombia, los llanos. Todo el mundo habla que en los llanos que se escucha mucho brujería. ¿Por allá también? Ahora, yo soy de un pueblo y obviamente como todos los pueblos hay muchos mitos de, por ejemplo, personas que se convierten en animales.
Eso es real. Que se conviertan en animales. Bueno, o sea, yo había escuchado de eso, pero de las brujas. O sea, que ellas que convierten como en bueno, no sé cómo le llaman por ahí. En el Biblia se le escucha como el famoso visco, como un avestruz, algo así. ¿A eso se refiere usted o personas que usen la brujería, no necesariamente una bruja, y se conviertan en animales y diferentes clases de animal? ¿O Sí. usted se refería a lo que yo digo? No, ya se han escuchado muchos mitos, o se escuchaban, pues ya con el pasar del tiempo ya se van quedando en el olvido todo eso. Pero sí, yo escuché muchos mitos, no solo brujas, sino hombres también brujos, que tenían la capacidad de convertirse en animales. Por ejemplo, recuerdo una vez Qué que... pena, como, o sea, ¿qué animales? O sea, varios o uno en específico, Sí. como le digo yo. No, escuché muchos mitos de personas que se convertían en distintos animales. No sé qué tan real sea. De hecho, la última historia, por ahí hace como unos 6 años, escuché de una mañana temprano. Recuerdo de que varios vecinos, o sea, por ahí como unos 6, 7 vecinos, en una mañana vieron, bueno, ellos cuentan que vieron una vaca que venía corriendo y les llamó la atención. Son vecinos, en esos vecinos hay personas mayores de edad, personas jóvenes, hay hombres, hay mujeres. Recuerdo que ese día dijeron de que vieron que venía una vaca corriendo y ellos dicen de que vieron que la vaca, que el animal se cayó y el momento que cae, que da vuelta, se convierte en una mujer y sigue corriendo. ¿Qué tan real sea? No sé porque no pude presenciarlo, o sea, no presencié eso, no te puedo decir con certeza que es real. Pero varias personas lo vieron Sí, varias y hablan personas. sobre eso. Sí, hablaron O sea, sobre eso, iba la vaca corriendo, corriendo, se cayó, digamos, se tropezó, la vaca cayó. se cayó, Y en el momento en que cae, se convierte en una mujer. se convierte en una mujer Y ahí sigue corriendo, pero en forma de mujer o vuelve a vaca. en forma de mujer. Sí, esos vecinos no son personas de pronto de una sola familia, ¿no? Y como te digo, hay personas de la tercera edad, personas jóvenes, hay hombres, hay mujeres. O sea, ahí había revuelto de todo. Y Sí. todas las personas que, o sea, Estaban de casualidad están por sí, ahí. ¿O? sí, eso fue temprano, antes de las 6 de la mañana. Personas que madrugan a hacer sus actividades. Y esa persona dice que presenciaron todo eso. Pero no estaban como en conjunto, sino digamos uno acá, otro allá, Sí. sino que de casualidad todos lo vieron. Estaban en unas 4 esquinas. Habían 4 esquinas y estaban así regados. Me imagino que obviamente ninguno se dio cuenta para dónde cogió, se fue me imagino, porque uno en ese momento yo creo que uno queda ahí. Sí, obviamente. O sea, uno ve eso y... Quedé en shock. Sí, claro. O sea, ahí se perdió, porque salió corriendo y no se supo nada. O sea. Yo sinceramente sí creo, yo sé que la maldad existe, Edward. La maldad existe. Yo también presencié algunas cosas relacionadas con magia y todo eso. Conocí una persona que esa persona hacía algo, allá lo llaman incorporaciones. Alguna cosa lo llaman incorporaciones. Conocí una persona que hacía ese tipo de cosas. Y ahí es muy común que hagan eso, que lo utilicen precisamente para ese tipo de cosas, de brujería, de supuestamente personas que tienen una brujería para liberarlas y ese tipo de cosas. Pero antes de que me pierda, cuando usted se refiere al término, porque eso no lo había escuchado, incorporaciones, ¿a qué se está refiriendo exactamente? ¿Como posesiones o algo así? ¿O, bueno, o como incorporaciones? Esa persona que conocí, esa persona, bueno, supuestamente se le metían espíritus. A la persona se le metían espíritus. Hay 4 espíritus que son muy famosos en Venezuela. No voy a mencionar su nombre, pero esa persona
se incorporaba. O sea, supuestamente el espíritu de esa persona salía e ingresaba el espíritu de esa deidad, no sé cómo llamarlo, que utilizan mucho en Venezuela. O sea, la persona está ahí, le da vía libre, en pocas palabras, para que se incorpore esa entidad. Esa entidad. ¿Para hacer qué? Lo utilizan para muchas cosas. Por ejemplo, yo que presencié todo eso, yo recuerdo de que, porque a veces yo estaba con esa persona así, de pronto esa persona cambiaba la forma de hablar. Por ejemplo, a veces ingresaba en una entidad femenina y esa persona empezaba a actuar como una mujer, a hablar como una mujer. Y pues como nosotros estábamos ahí, esa persona empezaba a hablar contigo y empezaba a decirte cosas que solamente tú sabías. Entonces presencié ese tipo de situaciones varias veces y, o sea, no solo esa entidad, sino Por ejemplo, cada vez más. en esas que usted estuvo, esa persona lo hacía para hacer qué? O sea, algo en específico, digamos, ejemplo, usted estaba presenciando que se incorporó esa persona para coger y hacerle la maldad a tal persona o para hacerle una liberación a alguien, o sea, ¿para qué en ese momento en que usted presenció, para qué era? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, la mayoría de veces lo hacía porque llegaban personas, es que llegaban personas de pueblos vecinos a consultar cosas, tipo, por enfermedades, por cosas extrañas que les pasaban. Entonces se acercaban a él, era buscando esa respuesta a ese tipo de situaciones. Mucha gente llegaba con enfermedades, a veces personas que se sentían mal y los médicos no determinaban ninguna enfermedad ni nada, no tenían pues otra opción sino que buscar ese tipo de personas. La mayoría de personas que llegaban sí era en busca de respuestas a problemas de salud, problemas de pronto, personas que necesitaban trabajo, que las cosas se les hacen difíciles. Entonces ese tipo de cosas así. Y esa entidad, por decirlo así, que se le incorporaba a la persona, sí buscaban solución. Digamos, llegaba alguien enfermo y por medio de eso sí buscaba la solución para su enfermedad. ¿Sí se veía eso? Sí, le recetaban, por lo general eran remedios naturales, remedios caseros. Y en cuanto a respuesta a otro tipo de cosas, como por ejemplo personas que se habían perdido, personas que se les trayaba algo, que también le daban la respuesta. Nunca eran tan exactos. Por ejemplo, a veces una persona que se le había perdido algo quería saber, por ejemplo, quién lo había tomado o quién había hecho algo. Entonces nunca decían con exactitud, fue fulanito de tal, sino es una persona con estas descripciones físicas y así. No revelaban el nombre, pero daban todas las características para saber quién es. Sí, las características físicas. Sí, entonces muchas veces presencié eso. Pues muchas veces también hablé con esas entidades, porque muchas veces yo estaba presente cuando esa persona hacía las incorporaciones. O sea, estaba, a ver, digamos, solucionando a la otra persona y ahí, sabiendo que era para esa persona, pero aún así le hablaba directamente a usted o usted le hablaba también. Sí, claro, porque es que esas entidades sabían muchas cosas. Sí, eso siempre creo que se ha escuchado, que ellos saben sus debilidades, en pocas palabras, saben sus cosas, saben como la manera de buscarle el quiebre a uno o algo así. Por eso es que se ha escuchado mucho ese tema de que, por ejemplo, cuando se hace un exorcismo, eso es muy famoso, yo creo que todo el mundo lo sabe, tienen que estar personas que se sientan capaces, que se sientan limpias, que se sientan como con la conciencia, en pocas palabras, bien, para hacerlo. Porque en el momento en que están sacando o están liberando a esa persona de esa entidad,
ella va a buscar otro, ¿cómo se dice? Como otro cuerpo, ¿sí? Y supuestamente ahí es donde aprovechan. Entonces empiezan a hablar de usted, a buscarle su debilidad y a contarle lo que solo usted sabe, cosas que tal vez usted se avergüence o cosas que usted no quisiera que supiera nadie. Entonces ahí es donde a usted lo desconcentra, en pocas palabras, lo hace salir del tema y no en lo que usted está haciendo. Se aprovecha esa mente débil, en pocas palabras, y ahí es donde ha pasado casos donde termina poseyendo a otro de los que estaban ahí presentes. Entonces eso está bueno lo que está hablando, y yo no había escuchado eso de las incorporaciones. Sí, allá, pues bueno, ya se ve menos, pero anteriormente sí se veía mucho. Incluso había una señora que también hacía ese tipo de cosas que ya falleció y hacía ese tipo de consultas. La gente iba y consultaba cosas y eso se llenaba. Y como eso es un pueblo, pues todo el mundo sabía, ¿no? Ah, tal persona, ella hace eso. Y llegaba entonces la gente de otros pueblos. De otros pueblos. O sea, eso es algo como, o sea, ya famoso, digamos, allá, Sí. o sea, algo normal, en pocas palabras. Sí. Allá sí, esa señora era muy conocida. Muy conocida. Voy a hacerle esta pregunta. ¿Usted ha escuchado el término o algo así? ¿Usted sabe o creo que, no sé si sepa, tenga conocimiento de que las brujas vuelan, ¿sí? Pero se vuelan, saltan o no. Bueno, he escuchado que vuelan. No sé si. Listo. ¿Por qué le hago esta pregunta? Ponle cuidado esta. Resulta que en una época en que yo vivía en Neiva, la capital del Huila, allá pasaron varias cositas, pero bueno, voy a contarle esta en específico ya que tocamos el tema de la bruja. Resulta que estamos en la cuadra, ¿sí? De un momento a otro, ¡pah! Se escucha el totazo duro en el cine. Y la primera vez uno como que, uy, ¿qué pasó? O sea, ¿qué habrá pasado? Y yo me acuerdo que estábamos durmiendo y se levantó mi mamá y el marido a ver qué era, miraron y no, nada, o sea, No había nada. no había nada. Bueno, normal. Listo, nos acostamos a dormir, todo normal, o sea, en ese momento no se pensó como en nada paranormal ni nada de eso, o no sé ellos, pero pues obviamente uno de niño y pequeño, pues yo tenía, póngale, unos 6 años, 8 por ahí, pues no van a hablar de eso, no para meterle ese miedo a uno o algo. Resulta que al otro día ya no fue en la casa de nosotros, sino en otra de los vecinos, y así, hasta que ya se empezó a hablar del tema. Y llegaron a la conclusión, no, hay una bruja, o sea, está llegando una bruja y nos está molestando. Entonces siguió esa vaina y siguió hasta que esta es la casa de nosotros, esta es la cuadra, entrada principal, termina la casa, detrás de la casa había un lote haciendo parte de la casa de nosotros. Apenas finaliza la casa, que usted abre la puerta para entrar al patio de la casa, hay un árbol grandísimo, había un árbol en ese entonces muy antiguo, era grande, era viejo, siempre estuvo ese árbol, de mamoncillo, no sé si usted ha escuchado o ha visto esa fruta, ¿no? Empezó a caer ahí, o sea, como que pisaban los otros techos y finaliza a ver ahí. Entonces ya eso, o sea, ya se sabía el tema, ya todo el mundo hablaba que era una bruja y entonces yo me acuerdo que las primeras noches, segunda noche, salía el marido de mi mamá y a tirarle piedras y palos y como a ahuyentarla, ¿sí me entienden? Y a echarle madre, o sea, lo primero era echarle madre, por ahí se empezaba. Bueno, como estaba pasando eso, entonces como que se hablaban entre los vecinos más cercanos, como los de enseguida eso, y el todo es que yo me acuerdo una tarde, yo estaba ahí en la casa con mi hermano, estábamos viendo televisión, creo que está, no, mi mamá no estaba, o creo que está mi mamá, bueno, no recuerdo bien. El todo es que llegó el marido de mi mamá con un señor y entraron como 2, 3 vecinos más. Póngale tipo 9 de la noche porque ya no íbamos a acostar.
después de que me di cuenta, bueno, me di cuenta que estaban haciendo tiempo llegando a esa hora, esperando la hora. Bueno, volviendo al tema, estábamos ahí, cuando llegaron las personas, pues hicieron seguir a la sala, se sentaron aquí y me mandaron a dormir con mi hermano. Nos fuimos a dormir, usted sabe que uno de niño es muy curioso. Y llegando a esas personas a esa hora y todo, pues uno le da curiosidad y más que empieza a hablar. Yo bajé y me escondí donde no me vieran. O sea, salí de donde estaba y me hice como había escondido. Ya. Y yo recuerdo que pues ellos estaban hablando de eso. Y llegué y el señor es como raro. Empezó a hacer preguntas como que si sabían que la niña se había muerto. Entonces, pues, contestaban que no sabían. Y pues me dijo, no, pues yo creo que, o sea, se supone que saltan o algo así, porque pues de una casa a otra, como si saltara así. Entonces dice que no, que estaban equivocados. Y las brujas, por lo general, hay muchas, o bueno, hay venido como el árbol o alienígena o algo así, por el estilo, vuelan. Y también hay otras que ya son las que saltan o algo así. Entonces él llega y hace la pregunta, ¿usted sabe si los brujos vuelan o saltan también? Nosotros, dijo él. Entonces, ahí yo de una, o sea, uno de una, uy, este man es un brujo. Ahí caí en cuenta. Entonces le dijeron que no sabían, no sabían si sí o no. Resulta que él dijo que ellos no volaban. Que ellos no volaban, perdónenme la expresión, más o menos con estas palabras, que no volaban por las huevas, por los huevos, que le pesaban en pocas palabras, y eso no lo dejaba volar a un brujo. Que obviamente la prueba de volar, pues, ¿sí? Pero que ese era el motivo principal, supuestamente, por el que no volaban. Los brujos no volaban. Exacto. ¿Qué opina de eso? ¿Se han escuchado de eso? Nunca había escuchado eso. Se había escuchado de que las brujas se escuchaban en el techo y eso. Pero el método que utilizaban para llegar, nunca había escuchado. Se llama saltando. Bueno, eso sí, todo el mundo sabemos y la pintan y desde que estamos pequeños que en un palo de escoba y eso, aunque eso sí, yo creo que eso ya es más ficticio, ¿no? Bueno. Bueno, volviendo al tema, entonces, después siguió eso, no recuerdo bien, entonces que llegó ese man y empezó a hacer maricadas y rezos y todo eso para ahuyentarla. Llegó y cuando la vieron, cuando lograron verla y alumbraron con linternas, tenía forma de pájaro. Por eso, volviendo al tema anterior, por eso decía, como un pájaro, pero como especie de avestruz. Por allá en el Huila le dicen pisco. Pisco. Es como una especie de avestruz o algo así, pequeño, ¿sí? Que tiene el cuello pelado. ¿Sí o no? No. Bueno, después se les mostré le dieron esa forma. Empezaron a tirarle piedras, hasta le dispararon. Y bueno, y el man bueno, no me acuerdo si fue la misma noche que le dispararon, le tiraron piedras de la vaina. A la misma noche donde estaba este man que comenzó a hacerle pues, un rezo ahí, unas vainas. Y hasta eso, y pum. No volvieron.